invitamos, gracias Mariana, invitamos al director de impuestos de la ANDI, a Juan José Rodríguez, y a Harold Pineda, que hace parte de su equipo, para que nos acompañen esta tarde, porque ciertamente nuestro sector es un sector de sectores y todo lo que pasa de manera transversal, por supuesto, nos interesa. Y el decreto de retenciones en la fuente, pues no ha sido la excepción. Hemos recibido muchas inquietudes por parte de nuestros afiliados y en los casos de zonas francas permanentes, pues los usuarios que están allí instalados, pues también les han hecho a ellos algunas consultas. Entonces, ¿quién mejor que Juan José para que nos cuente esto qué es, cómo se come? eh, y sobre todo, Juanjo, ¿cómo pueden las empresas del régimen franco, que además tienen una caracterización y es que el 90% son micro, pequeñas y medianas empresas, a las que por supuesto cualquier decisión a nivel tributario las impacta pues de manera importante? Entonces, sin más preámbulos, le quiero dar la palabra a Juan José. Muchas gracias, Juanjo, por estar esta tarde con el régimen franco, con los interesados en el régimen de zonas francas. No, a ti, gracias Angie por la invitación. A todos los afiliados y asistentes, les doy un saludo. Espero que estén muy bien y gracias por estar acá. Harold, vamos poniendo la presentación, porfa. Entonces, básicamente lo que nos vamos a dedicar hoy es analizar el decreto 572 de 2025, un decreto que, como ustedes saben, pues tiene unos cambios en las bases mínimas no sujetas a retención y en la autorretención en la fuente. Entonces, lo que vamos a hacer es que Harold nos va a exponer en líneas gruesas en qué consiste el decreto. Realmente no es un decreto complejo de entender, es un decreto relativamente fácil y corto, porque no es tanto sobre la complejidad de las medidas que se tomaron, sino sobre todo el impacto que éstas tienen, ¿cierto? El impacto que tienen en el flujo de caja de las compañías, el impacto que tienen en cumplimiento, en control de administración por parte de la DIAN, en fin. Entonces, yo creo que empecemos, Harold, porfa. Les presento a Harold, que es un gran miembro de equipo. Em, Él nos preparó pues estas líneas. Él va a hablar primero en qué consiste cada una de las disposiciones del decreto. Vamos respondiendo las dudas, pueden levantar la mano, pueden escribirlas por el chat, interrumpirnos, no hay ningún problema, somos poquitos, entonces siéntanse en confianza para hacerlo. Entonces, dale, Harold, empecemos entonces con bases mínimas de retención. O con... Perfecto, perfecto, sí. Sí, entonces, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Entonces, muchas gracias por este espacio. De verdad, siempre estamos muy contentos de poder socializar este tipo de cambios normativos y apoyarlos. Entonces, como decía Juanjo, y creo que es un punto de inicio muy importante para que podamos analizar el decreto, y es realmente este decreto no trae unas modificaciones del sistema de retenciones y autorretenciones tan complejas. Si uno lo mira en sustancia, es un decreto corto, tiene 9 artículos y el más grande es porque modificó una cantidad de tablas impresionante de tarifas de autorretenciones, pero en sí mismo no modificó el sistema como tal de retenciones, son unos ajustes puntuales. Entonces, como ya mencionábamos, en primer lugar, tenemos estos ajustes a bases mínimas. Vamos a ver que hubo unos cambios en unas tarifas en particular y el más grande que fue el de las autorretenciones. Entonces, empecemos. En primer lugar, tener en cuenta que esto ya entró en vigencia, ¿no? Entró en vigencia desde el 1 de junio. Entonces, todas esas modificaciones las tenemos ya vigentes. Y respecto a las bases mínimas de retención, pues las modificaciones son respecto, en primer lugar, otros ingresos. Digamos que antes teníamos el artículo que nos decía que no debíamos aplicar la retención de la fuente por otros ingresos a aquellos negocios o operaciones que tengan un valor menor a los 27 VTs. Ahora nos reduce a poco menos de la mitad, ¿no? Nos reduce a 10 VTs, cercano a los 500.000 pesos. Entonces, pues es una reducción importante para tener en cuenta, ¿no? Amplía el mundo o el universo aplicable de las retenciones de otros ingresos a uno mucho menor, ¿no? Van a haber mucho más operaciones, si se quiere, de bajo valor, que van a estar ahora sujetas a retención en la fuente. Y en segundo lugar, también nos redujo la base mínima, este margen de entrada para aplicar la retención a la prestación de servicios. Antes la teníamos en 4 VTs
digamos, igual es relativamente baja, ahora mucho más baja, ¿no? Ahora nos deja en 100.000 pesos, dos VTs. Entonces, para que la tengamos en cuenta que se ha reducido estas dos grandes márgenes, umbrales con los cuales antes aplicábamos y que de alguna manera nos excluía esas operaciones de más bajo valor, más pequeñas y que incluso beneficiaba, pues, por ejemplo, el caso de prestadores de servicios a sus pagos más pequeños que quedaran por fuera de la retención de la fuente. Entonces, para que lo tengamos muy presente en nuestros sistemas de retención. Y ahora también en otros escenarios nos colocó unos márgenes menores en unas operaciones particulares que también nos trae los reglamentos. Nos trae el reglamento respecto a, por ejemplo, las operaciones en adquisición de productos agropecuarios sin transformación industrial. Estaba en 92 VTs, nos la reduce ahora a 70. También respecto a café pergamino, estaba en 160 VTs. Esta es una reducción importante, por ejemplo, ahora 70 VTs, menos de la mitad. Y curiosamente también modificó los emolumentos eclesiásticos. Entonces, antes estaba en 27 VTs, ahora en 10 VTs. Entonces, como vemos, estas son otras tres ya particulares. Digamos, había unos márgenes o unos umbrales particulares que tenían. Todos se han reducido y que pues evidentemente podrá impactar en la medida en que van a haber muchas más operaciones de estos productos, sobre todo pues los agropecuarios y los de café pergamino, pues van a tener ahora una retención que antes pues simplemente era potestativo, ¿no? Uno simplemente no aplicaba cuando estaba por debajo de esos márgenes y no pasaba nada, ¿no? Ahora sí estaríamos en incumplimiento de no encontrarnos ahora debajo del nuevo margen, que ahora es menor. Sí, sobre eso, Harold, yo quisiera simplemente apuntar dos cositas. Entonces, lo primero es una crítica y es este cambio no está suficientemente bien motivado para mí, a mi juicio, en el decreto o en la parte emotiva del decreto. La parte emotiva del decreto apenas dice que esto va a contribuir a la eficiencia del sistema y a generar más neutralidad en el sistema, pero en realidad no hay un estudio de costo-eficiencia de la medida. Es decir, la DIAN no pudo comprobar, o el Ministerio de Hacienda que emitió el decreto en este caso, no pudieron comprobar que esa medida pues puede generar un recaudo mayor a lo que cuesta el costo de administración de estas retenciones en la fuente tan pequeños. Al final, esto es una medida que pues nos impacta a nosotros las zonas francas y las empresas un poco más grandes porque tenemos que practicar mayores retenciones, pero eso es un tema de eficiencia. Pero el problema de equidad está sobre todo es en las personas naturales que prestan servicios, en las personas naturales no declarantes, sobre todo porque esas personas no declarantes les terminan practicando retenciones sobre, como dijo Harold, un mayor volumen de transacciones y ese mayor volumen de transacciones pues va a estar sujeto a una tarifa y a un impuesto. Entonces eso genera un efecto acumulativo mayor de impuestos sobre las transacciones de los no obligados a declarar, que en la mayor parte de los casos se convierte en el impuesto a cargo definitivo si esa persona no declara voluntariamente la renta, que es una posibilidad que tiene, pero que no necesariamente sucede. Entonces, eso genera, a nuestro juicio, una desviación o una situación de inequidad vertical porque al final terminas practicando una retención en la fuente de 2,5%, por decirlo de alguna forma, o de 4% sobre el ingreso a una persona pues que no es declarante y que no puede utilizar, o si no declara, no puede utilizar ningún tipo de deducción ni de beneficio tributario. Entonces, digamos, ese impacto muy importante. Tengan en cuenta que estas reducciones de las bases mínimas también tienen efecto, por ejemplo, en las que hay algunas remisiones. En IVA, por ejemplo, hay remisión a la renta para efectos de las bases mínimas. Entonces, tengan en cuenta que no solamente vamos a tener esta situación en renta, sino también en IVA. Ahora, en impuestos territoriales, que es otra cosa que nos han preguntado mucho, y es ¿qué impacto tienen? Ahí la respuesta es fíjense en cada estatuto municipal de donde ustedes hagan transacciones, porque hay unos acuerdos que remiten a la norma nacional sin más, y hay otros que sí establecen una base fija mínima no sujeta a retención. Por ejemplo, Medellín, que creo que está en 15 VTs. Entonces, eso va a depender de cada estatuto tributario municipal y yo los invitaría a que consultaran cada empresa, pues, o donde esté ubicada la zona franca. Dale, Harold. Perfecto, sí. Entonces continuaremos ya al segundo escenario, ¿no? Que fue
Entonces acabamos de pasar el primer combo de modificaciones importante que fue los umbrales de bases mínimas de retención. Ahora vamos a un escenario de modificación de tarifas que fue muy puntual, realmente muy puntual. Uno fue la disposición que nos incorporó sobre retención en la fuente de rendimientos por los certificados de depósito de ahorro. A término, pues nos dice explícitamente que va a ser 4%, entonces ahora va a haber una retención de 4%. Un segundo escenario, digamos, modificación que hay es un incremento en la tarifa que se aplica a las compras de oro por parte de la Sociedad de Comercialización Internacional. Entonces, antes estaba en 1%, nos incrementa a 2,5%. Y quizás este último de aplicación más general a todos como ciudadanos es uno a bienes raíces. A bienes raíces, como se venía aplicando, era como escalonada. Entonces había un 1% para las primeras 20.000 VTs y todo lo que lo superara era de 2,5%. Aquí lo que hace la normatividad es modificarlo para estar a la mitad de ese primer margen, ese primer pedazo de valor de la vivienda. Ahora ya no va a ser 20.000, sino va a ser 10.000 VTs, va a estar sujeto al 1% y todo lo que lo exceda va a estar a 2,5%. Importante también tener en cuenta que la retención es para la destinación de vivienda, ¿no? Este escalón de un poco, digamos, tener ese margen de una tarifa más baja para la vivienda. Los otros usos de bienes raíces, sí, todos quedan con 2,5%, todos tienen retención de 2,5%. Pero entonces es una reducción importante a la mitad de lo que ahora tendrá esa tarifa un poco menor. Claro, o sea, lo que pasa aquí es que no es una base mínima de retención, sino un umbral a partir del cual se empieza a aplicar una mayor tarifa de retención, ¿cierto? Que Ujú. ya baja. Y lo mismo para las compras de oro. En las compras de oro, estos son exportaciones, sobre todo pues porque son ventas a sociedades de comercialización internacional que funcionan como una exportación, que pues antes era el 1%, sube a 2,5. Exacto. Entonces, ese segundo escenario, como ven, este fue solo tarifas, nos cambiaron unas tarifas de retención. Y ahora vamos a pasar quizás a lo que ha llamado más la atención, a lo que nos ha concentrado mayor energía y que nos ha preocupado de mayor manera, que es la modificación de las tarifas de autorretención especial para el impuesto sobre la renta, ¿no? Esta autorretención especial que surge, digamos que desde 2017 se viene aplicando por la modificación o integración de renta con CRE. Entonces, desde entonces, pues teníamos esta autorretención especial. Que aplica en las tablas gigantes, largas, porque va por actividades, va mirando uno cada uno cuánto le aplicaba de tarifa, y que la última modificación importante que habíamos tenido era esa que ocurrió después de la reforma tributaria de 2022. ¿No? Había un decreto en aquel momento que también le incrementó, justificando que había habido una reforma tributaria. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Vuelven a modificar estas tablas, vuelven a incrementar. Pero lo que encontramos es que lo que encontramos es que se modificó de tal manera que hay incrementos de hasta 218%. Sí, hay incrementos de más del 100%. Entonces, aquí les traemos algunos ejemplos representativos para ilustrar cuáles han sido las modificaciones. Por ejemplo, en los sectores salud, transporte, seguros, alimento, educación, pasamos de una tarifa de autorretención especial del 1,1% a 3,5%. Eso es una modificación relativa del 218%. Otro escenario, extracción de gas natural, del 1,8 al 4,5. Otro escenario, manufacturas, comercio, agroindustria, químicos, 0,55 pasamos a 1,20, 118% de modificación. E igual pasa en minería, energía, tratamiento de agua, que pasó de 2,2 a 4,5%. Entonces, más del 100% otra vez. ¿Qué sucede? Pues realmente es una modificación que va a tener un impacto en caja. Es necesario. Y como yo les decía desde un principio, este es un decreto que ya está vigente. Fue un decreto expedido el 28 de mayo con entrada en vigencia a partir del 1 de junio. Entonces, recomendación inmediata es, tenemos que ajustar ya mismo los sistemas de retención y autorretención para que se acoplen a estas modificaciones. Si había operaciones por debajo de los umbrales, entonces mirar ahora que no hayan quedado entonces dentro del umbral de retención, ¿no? Porque ahora quedó muy reducido. Y en este caso, por ejemplo, mirar la actividad propia de cada compañía y ajustarlo en la medida de la nueva tarifa, porque ya es un hecho de que a día de hoy está vigente esta modificación. Y por supuesto, evaluar los impactos que se tiene eso en el flujo de caja de la operación, porque necesariamente va a tener un impacto en el flujo de caja. Esto es, a grandes rasgos,
No sé, Juan, quiera decir algo más en este punto, pero en grandes rasgos están las modificaciones. Como les decíamos, no es un decreto de gran complejidad, no es que técnicamente sea difícil de entender, sino que tiene más allá, es un impacto financiero muy importante. Entonces, para que lo tengamos muy presente y su vigencia que es ya mismo. Entonces, no sé, Juan, si querías. Dale, sigue la siguiente diapositiva. Yo estoy de acuerdo, pues en esto no sé, pues no se cambiaron ningunas bases especiales de la tarifa especial de autorretención en la fuente de renta. No, la verdad es que las modificaciones solamente son de tarifa y pues las tarifas máximas sí llegan hasta el 4,5% del ingreso bruto, que es el límite máximo legal que se permite desde la ley 1819-2016. Entonces, pues por ese lado yo creo que no hay, por decirlo así, tanta posibilidad pues de análisis, ¿cierto? Yo creo que aquí lo importante ya es, dale la siguiente diapositiva. Entonces, aquí ya lo importante es, bueno, ¿qué se puede hacer, cierto? ¿Cuáles son las alternativas y cuáles son los argumentos que se tienen en contra del decreto? Pues fíjense ustedes, yo no sé si aquí haya muchos abogados, no sé cuántos habrá, Angie, ¿vos sabes? Si somos muchos, si casi todos somos Sí he visto abogados. algunos, no, sabes que no casi todos, pero sí he visto algunos colegas que son más aduaneros que Ok, y se quedó. tributaristas, que normalmente es nuestro público, más aduaneros, pero sí, sí hay algunos colegas abogados, sí, señor. Ok, ok, perfecto. Entonces, esto aquí eh, simplemente hice la anotación porque, pues, para decirles que este decreto, pues, es susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y en esa jurisdicción, pues, sería el Consejo de Estado en única instancia el único llamado a resolver el litigio. En este momento, bueno, ayer hicimos yo creo que ya hoy deben ser más, pero por lo menos ayer hicimos un rastreo de cuántas demandas tiene este decreto. Encontramos que ya hay 19, ya hay 19, sí. Hoy nos anunciaron que otro gremio está haciendo otra demanda, entonces 20. Y pues yo por mi lado sé más o menos de otras tres demandas que en este momento se espera radicar. Entonces, pues yo creo que son 20, van a ser 20 y tantas demandas, 24, 25 demandas contra este decreto, cosa pues que creo que es un récord. Yo pues no, en mi historia no, en mi historia profesional yo No, nunca había visto. y Sí. faltan más, Juanjo. Aquí a modo de chisme para un jueves en la tarde. Mm. Por ejemplo, hay colegas del ICDT que han dicho como, yo no voy a esperar a que a mí me contraten solo por la integridad, ¿sabes? Del sistema tributario, yo voy a demandar. O sea, a mí nadie me va a pagar, yo no estoy en eso, yo voy a presentar una demanda. Varios ya han dicho, ¿sabes? Como que esto se volvió un tema casi como de preservar el orden jurídico. Absolutamente, absolutamente. Y ya les voy a decir por qué. Porque Porque es que nosotros aquí encontramos en este decreto unas fallas en la motivación, unas fallas en la finalidad y unas fallas en la proporcionalidad. Ese es, digamos, nuestro argumento principal. Entonces, empecemos por la motivación. El decreto se fundamenta sobre todo en la mejor capacidad o ventas o crecimiento o en un mayor crecimiento que ha sido impulsado por los sectores de la construcción, del agro y de las artes y de las ciencias, de las actividades culturales sobre todo. Ese decreto dice pues que hay una brecha de recaudo del 20% en algunos sectores, no dice específicamente cuáles. Y además, pues señala que hay unas oportunidades de recaudo de algunos sectores pues que están por debajo, pero sin decir exactamente cuáles. Para nosotros, esta motivación del decreto es bien débil. El decreto no tiene ningún tipo de orden numérico que le permita a uno verificar cómo es que fueron calibradas esas retenciones en la fuente y sobre todo por una cuestión, y es que el artículo 265 del Estatuto Tributario señala que cuando se van a decretar las retenciones en la fuente, pues se deben tener en cuenta las tarifas actuales del impuesto sobre la renta y además los cambios que vengan en las normas
que rigen el impuesto definitivo, ¿cierto? Los cambios normativos. El decreto no está fundamentado en ninguno de eso. Como decía Harold, pues no hemos tenido ninguna reforma tributaria desde el año 2022. Ya el decreto 261/2023 aumentó las retenciones conforme al espacio fiscal que le daba esa reforma tributaria. Y este aumento tan generalizado y desproporcionado de las retenciones en la fuente no tiene un sustento normativo que aumente el impuesto definitivo a cargo de esas personas. Entonces, pues lo que quiere decir eso al final es que se van a generar muchos más saldos a favor de los que se están generando hoy. Dentro de la motivación, también decimos que no se tomaron en cuenta las rentabilidades promedio de las compañías, porque para uno fijar una o una retención en la fuente, una autorretención en la fuente, no solamente debe mirar cuál es el impuesto a cargo, debe mirar cuál es la rentabilidad de la industria a la que le va a aplicar, porque recuerden ustedes que las retenciones en la fuente se practican sobre el ingreso bruto, no sobre la utilidad. Entonces, si uno no se quiere, por decirlo de alguna forma, descachar con la retención en la fuente, tiene que buscar una rentabilidad promedio del sector para que el impuesto se pueda acercar a la retención en la fuente. El decreto no señala cuáles son esas rentabilidades promedio o cuáles fueron esas mejoras permanentes en las rentabilidades promedio de los sectores. De hecho, si uno se pone a ver, a analizar las rentabilidades desde los agregados económicos de la DIAN, de los agregados de las rentas, pues uno se da cuenta que las rentabilidades, por lo menos las fiscales, pues no han aumentado mucho y por el contrario, lo que ha pasado es que han bajado. Entonces, pues, ¿cómo se fundamenta un decreto de aumento de retenciones si no ha habido cambios normativos, si no ha habido mejoras en la productividad? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Otro punto de la motivación es el que les decía al principio, y es ¿por qué van a aumentar o más bien a reducir las bases mínimas no sujetas de retención y digamos, la norma y el Ministerio de Hacienda pues no nos dan un fundamento claro, ni nos dan un estudio de costo-eficiencia, ni un impacto en las personas sujetas de retención que no son declarantes? Simplemente se limita a dar unas consideraciones vagas, si se quiere, un poco amplias, pero sin ninguna sin ninguna consideración numérica que le permita a uno determinar si el aumento de las retenciones en realidad obedece a una causa justa. Yo creo que pues por el lado de la motivación, eso es lo más importante. Solamente añadiría que pues la DIAN sí, el ministerio alega que existe una brecha de recaudo del 20%, pero cuando uno también ve las cifras del último año, por lo menos las que existen de 2023, pues uno se da cuenta que la retención, el total de retenciones declarados por los contribuyentes es mayor al total impuesto a cargo. Lo que quiere decir que el sistema de cálculo de las retenciones en la fuente o el sistema de depuración de las retenciones en la fuente da para que éstas sean mayores que el sistema de depuración del impuesto definitivo. Y además en el 23 no solamente se generó esa situación, sino que además de el total retenciones que se declararon por 73 billones más o menos, 40 billones quedaron como un saldo a favor susceptible de devolución y compensación, que es una cifra que es mucho más alta que en los años anteriores. Entonces, nosotros pues sí consideramos que hay unas fallas en la motivación porque el ministerio no tomó en cuenta estos hechos, el hecho de que no existen normas nuevas, el hecho de que no han cambiado las rentabilidades, el hecho de que los contribuyentes están dando ingentes saltos a favor. Ahora, también consideramos que el decreto puede estar viciado de desviación de poder. ¿Y por qué? Porque hay digamos, una divergencia entre la finalidad que busca el gobierno nacional con este decreto y la finalidad que tienen legalmente las retenciones en la fuente. El artículo 367 del Estatuto Tributario dice que las retenciones en la fuente, y casi me lo aprendí de memoria, tienen como finalidad recaudar, coma, en lo posible, coma, el impuesto de renta durante el año, ¿cierto? El impuesto de renta durante la vigencia, no más ni menos, aunque menos es probable que dé, pero no mucho más. Y no se pueden decretar las retenciones en la fuente con un propósito distinto a recaudar el impuesto de renta. Las retenciones en la fuente no tienen el propósito
de solucionar los efectos momentáneos o coyunturales que tenemos en este momento por un déficit estructural y un déficit de caja en el Estado, que es lo que está buscando el gobierno. La finalidad del gobierno para emitir esto es atraer unos flujos futuros de caja que no tienen un respaldo para tratar de solucionar un problema coyuntural de flujo de caja. Y eso no corresponde con la finalidad de las retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente lo único que buscan es adelantar el impuesto de renta del año y como ya vimos, las cifras agregadas del año 2023 ya nos demuestran que los sistemas de depuración están dando más impuesto, más retenciones que impuesto de renta. Entonces, creemos que hay una divergencia entre la finalidad que la norma le da a las retenciones en la fuente y la finalidad con las que el gobierno emitió este decreto 572. Em, Eso por el lado de la desviación de poder y la proporcionalidad, pues esto es un argumento tal vez un poco más fino que va dirigido no a las bases mínimas ni a los otros cambios de retención, sino a las tarifas de autorretención especial de renta. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes que la tarifa especial de renta, como dijo Harold, comenzó a aplicar desde el año 2012, en la autorretención especial de renta, perdón. En ese año teníamos una bifurcación entre el CREE y la renta al 25 y el CREE al 9. La renta tenía su propio esquema de retenciones y el CREE tiene pues este sistema de autorretención especial. Y el CREE se creó, valga la redundancia, para poderse exonerar de del SENA y CBF y los aportes a salud de los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos. De tal forma que esa retención en la fuente especial, que es autorretenida, está dirigida a esa finalidad. Y el artículo 243 del Estatuto Tributario, ya con la ley 1819, que juntó el CREE con la renta, el artículo lo que hace es destinar 9 puntos porcentuales a esas destinaciones, SENA y CBF y pagos en salud. Como quien dice, se juntó otra vez la renta y el CREE, pero al final, dentro de la renta quedaron unos puntos específicos y quedaron dos sistemas de retenciones en la fuente para la renta. Entonces, lo que nosotros alegamos con la proporcionalidad es que la tarifa de autorretención o la autorretención especial de renta tiene una destinación específica para cubrir 9 puntos, no más de 9 puntos de la renta. Em, y eso quiere decir, esos 9 puntos son más o menos el 25% del impuesto, ¿cierto? 35, 9 dividido 35, pues eso da el 25% del impuesto. Cuando uno se va a ver también los agregados económicos de la DIAN, se da cuenta de que desde los años 20, 21 hasta el 24, esos rangos, ese 25% se ha cubierto con la retención, con la autorretención especial. Si el gobierno nacional emite un decreto que busca recaudar otros 7 billones de pesos, según la DIAN, 14 según Fedesarrollo, pues esa proporcionalidad se acaba. Ya no sería el 25% del recaudo o los 9 puntos de renta, por decirlo de alguna forma. Ya sería mucho más. Entonces, a nuestro juicio, este decreto pues rompe esa proporcionalidad que debe guardar la autorretención especial de renta con los 9 puntos porcentuales de la renta que están destinados específicamente a cubrir los gastos de salud, SENA e ICBF de los trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos. Otros cargos que también hemos visto y que creo que hay muchas demandas que van así, son cargos ya eminentemente constitucionales. Entonces, aquí hablamos del principio de eficiencia tributaria, aquí hablamos del principio de capacidad contributiva. Y desde el principio de eficiencia tributaria, pues yo creo que es un poco ya lo que hemos dicho, y es cuánto cuesta frente al beneficio, ¿cierto? Porque al final esto puede ser una salida para aumentar el flujo de caja inmediato del Estado, pero la pregunta es si soluciona un tema de fondo, si es eficiente, si soluciona los problemas o lo que hace es agravarlos. Porque es que fíjense ustedes que el recaudo desde el año 2024 y este año 2025, el recaudo neto ha venido disminuyendo.
y ha venido disminuyendo precisamente porque en el año 23 aumentaron las retenciones más de lo que se debía. Entonces ya en el año 25 la gente está empezando a pagar con TIDIs, con títulos de devolución de impuestos. Ya imputaron también los saldos a favor el año pasado y también hubo una reducción el año pasado del recaudo neto por ese efecto. Y este año, pues el pago con papeles, es decir, con TIDIs, pues está más que disparado y pues ahí están las cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal que lo está demostrando y también las declaraciones del director de la DIAN que pues con mucha preocupación está viendo una caída del recaudo por esto. Entonces, al final, pues Sí. un descache en el aumento en las retenciones en la fuente significa cavar un hoyo para tapar otro. Juanjo, y yo te iba a preguntar precisamente Sí. sobre eso, discúlpame, pero para que hagamos aquí una conversación. Y es, ya lo acabas de decir, la noticia de la regla fiscal, pues a algunos, para no decir a todos, nos dejó preocupados y con una buena dosis, pues como de adivinología, si es que la palabra existe, como de, bueno, y entonces, ¿cómo es que va a funcionar esto? Y con este panorama que tú estás describiendo del recaudo, si, quería preguntarte si tienes como algún comentario adicional en relación con eso, con la decisión sobre la regla fiscal de esta semana. Y dos, si tienes algún conocimiento de cómo van los temas de devolución de impuestos, porque uno también, sabes que esto es como 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 una yenga, ¿no? Que tú mueves por aquí, en cualquier momento eso se desbarata. Si de repente eso también es algo que tenga alguna incidencia, ¿cuál es el comportamiento de las devoluciones? Muchas gracias. No, pues fíjate que esto este decreto de retenciones, pues no tiene mucho que ver con, pues, con la regla fiscal y sí, ¿cierto? Porque al final esto sí va a tener un impacto económico en el futuro. Entonces, pues vamos a tener que conseguir ingresos por otra parte, ingresos que no van a ser tributarios porque ya se van a adelantar todos. em, y cuando pues se escaseen los recursos fiscales por el efecto de las devoluciones, pues ahí lo único que se puede hacer desde el punto de vista de la fiscalidad es o endeudarse o reducir los gastos, ¿cierto? Entonces, pues eso es preocupante sobre todo por los efectos futuros, porque al final eso va a terminar generando mayores niveles de endeudamiento, pues si es que el gobierno decide no bajar sus gastos y si aumenta pues el nivel de endeudamiento, naturalmente eso compromete la regla fiscal y ahora suspendida, pues es como una patente de corso para que el gobierno pueda aumentar el déficit fiscal a niveles históricamente altos. Eso nos preocupa en realidad mucho pues tenemos el problema que el concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal es un concepto no vinculante y pues el manejo de la hacienda pública, del presupuesto público, si bien tiene unos principios orientadores de sostenibilidad, de responsabilidad, de homeostasis presupuestal, pues eso es orientador y al final el gobierno tiene mucha potestad para tomar ese tipo de decisiones. ¿Cuál era la otra? Estás en silencio. Devolución. A Disculpa, las las devoluciones. devoluciones, sí. Sí, las devoluciones como siempre han tenido sus problemas. Últimamente no he recibido afortunadamente ningún afiliado que me haya dicho pues que lleva mucho tiempo haciendo devoluciones, pero yo sé que eso es un proceso muy difícil, pues es decir, eso es un proceso que puede demorarse 5 o 6 meses, varios inadmisorios, em, y pues eso le hace falta mucho trabajo y le hemos insistido bastante en la DIAN en las devoluciones automáticas o unas devoluciones expresas o alguna forma de hacerlo más rápido como se hizo en la pandemia, pero pues ustedes saben que eso es la caja del Estado y a ellos se les dificulta mucho dar ese paso. Así es. Bueno, para las personas que están conectadas, si alguien tiene alguna pregunta, pues les agradecemos lo pongan por favor en el chat y yo pues haré las veces de la moderación de las preguntas hacia el doctor Juanjo y al doctor Harold. Hoy no ha habido muchas preguntas. No es que Sí, en no. realidad, es que en realidad el decreto
el decreto no es tan difícil. El decreto, pues quien ha estudiado tributario y quien sabe, conoce la base de las transacciones que realizan en su día a día, pues la tienen muy clara. Y además, pues hay que hacer un par de parametrizaciones en los sistemas ERP y ya. Aquí el problema es el impacto económico. El impacto económico es gigante, 7 billones de pesos, pues es del tamaño de una reforma tributaria. Uno se pregunta si es que ellos están haciendo las cosas un poquito al revés, porque esta mañana estaba oyendo en la radio que nuevamente anunciaron reforma tributaria. Pues ya hemos tenido varios anuncios de reforma tributaria desde el año pasado, nos han venido amenazando un montón. Y entonces, pues dicen que las cifras del marco fiscal de mediano plazo que se va a presentar mañana, pues vienen contemplando una reforma tributaria de 19 billones. Entonces, pues uno se pregunta si al final lo que está haciendo el gobierno con este decreto de autorretenciones es adelantar el espacio fiscal de de una reforma tributaria, pues que todavía no han presentado, lo que se me hace que es una conducta irresponsable con las finanzas públicas. De acuerdo, dice uno de nuestros asistentes que él cree que se va a caer el decreto. ¿Quién es el asistente? Venga, ¿por qué no abre el micrófono y nos cuenta su John apreciación? Vargas, John, si quiere hacer algún comentario, adelante, por favor. Si quiere aquí conversar con el doctor Juanjo. Te voy a leer mientras él se anima el comentario. Dice, pues muchas personas naturales van a pagar impuestos que no superan los topes para declarar renta y esto debe hacerse mediante el Congreso. Ah, dice que John, que sí, que claro. Mariana, ¿tú me puedes ayudar a abrirle por favor el micrófono a John? Sí, ya. Gracias. Hola, Hola, John. buenas. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, gracias por tus palabras, Juan, y al equipo. Nos enriquecen más. Considero que esto se va a caer. Ayer justamente estaba hablando con un grupo de litigantes y, y al momento de bajar los topes, lo que va a provocar es que muchas personas naturales que no cumplen con los topes para declarar, anualmente, pues ellos no declaraban y pues van a pagar impuestos. ¿Esto qué va a hacer? Pues que mucha gente va a querer recuperar su retención en la fuente y eso va a crear saldos a favor, ¿sí? Exactamente. Entonces, estos saldos a favor lo que eh, va a provocar es que mucha gente va a salir a reclamar y decirle, oye, a mí no me tocaba pagar este impuesto, ¿sí? Y tú me has puesto a pagarlo. Realmente esto es una reforma tributaria camuflada. Y pues esto debe hacerse mediante Congreso y Senado. Entonces creemos que sí se va a caer. Lo curioso de esto, Juan, y esto es una trampa que, en mi opinión, respeto a la de los demás, el mismo gobierno puso una trampa porque si notan, tan pronto se emitió el decreto, a los 10 minutos, 10 o 15 minutos, crearon una demanda. Fue tan rara, o sea, y esa demanda no tiene sustento. Es como para viciar, ¿sí? A quien va pues a dar los comentarios de la demanda y fue muy raro, o sea, a los 15 minutos, pues no creo que alguien tenga la capacidad de leerse un decreto y poner una demanda a los 15 minutos. Y lo que nos No, decían lo que nos decían unos litigantes es, claro, la ponen, vician al juez, ¿sí? Con eso iba a darle fuerza, digamos, entre comillas, legal a este decreto, porque no tiene sustento esa demanda. Hablan de muchas cosas que saben que se va a caer esa demanda, entonces puede coger y arrastrar las que vienen atrás. Entonces eso fue una estrategia del gobierno que hizo. Entonces ya se están creando otro tipo de demandas para lograr hacer caer. Pero lo que siento que va a tener más fuerza es el tema de las personas naturales, porque pues para volver declarantes esto tiene que haber reforma tributaria, ¿sí? Sabemos que ser declarantes pues puede ser voluntario, aunque no cumpla con los topes, pero pues están obligando a las personas a tener saldos a favor. claro, es que ahí está la debilidad de ese argumento, que la Ujú. ley 1607 sí les permite declarar voluntariamente y de pedir la devolución de los saldos, pero pues eso al final también es muy difícil. Pues imagínese un señor que policha carros por 150.000 y le practican retenciones, ¿cierto? Porque es que se va a hacer Ujú. el caso. Pues al final ese es el caso. Pues usted cómo va a poner a ese señor a decirle, no, vaya, consígase un contador y que le declare y pida el saldo a favor y se lo devuelven en un año. Pues Ajá. eso no,
Digamos, eso no atiende a la capacidad contributiva, que es un poco lo que les decía del argumento constitucional. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que esa reducción de las bases mínimas no sujetas a retención tiene unos efectos gravísimos, sobre todo en los sujetos de retención no obligados a declarar la renta, porque es ilusorio pensar que ellos van a declarar a no ser que les pongan un sistema demasiado fácil donde simplemente tengan que dar 3 clics y les devuelvan automáticamente el saldo, y eso no sucede, eso sucede en otras partes del mundo, pero no sucede aquí, lastimosamente. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo y estamos alineados. Entonces, pues Sí, ojalá, Edison. pero ahí está la defensa de ellos en contra para este decreto, que fue que hicieron una demanda sin sustento a los 15 minutos. Yo, Edison, pues no, yo sí conozco esa demanda. A mí es que me parece raro porque yo conozco 2 demandas, solamente, Ujú, o sea, sé que existen 19 porque tengo la relación, pero ujú, solamente he leído 2 que he podido conseguir. Una de ellas es del Partido Centro Democrático. De hecho, son varios actos políticos ahí, porque están Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no sé si Paloma Valencia, o Harold me corregirá, pero pues son varios políticos, ¿cierto? Sí, sí, Paloma, Miguel. Miguel Uribe, que ojalá se recupere. Le mandamos el mejor energía desde acá, es amigo de la casa. Y eh, pues no sé si siendo como demandas de la oposición, pues tengan ese fin perverso, pues tal vez otras que estén ahí sí, pero que no las conozco. En lo que estoy de acuerdo contigo es que esas demandas del Centro Democrático, pues si bien ayudan o demuestran más bien, demuestran a la ciudadanía que ellos están haciendo un trabajo por nosotros, ¿cierto? Como le corresponde a la clase política, pues las demandas, pues les falta carne. Tienen argumentos y están ahí expuestos de una forma escueta, pero les claro. falta carne y pues yo digo que, por lo menos en mi experiencia en el Consejo de Estado, no se trata del que primero pegue, sino el que pegue mejor. Exacto. Lo que pasa es que, mira, que ayer estuve con el grupo de litigantes, justamente con los de Deloitte, estaba con Ujú. Javier Blel, y él nos comentaba que la primera demanda de los 15 puede ser del mismo partido de gobierno, que la hicieron con un objetivo pues, estratégico, ¿sí? Como para Ujú. viciar las demandas. Y por eso las que se van a interponer ahora, pues tienen que ir con mucho sustento, pero pues nos comentaban, ya está este antecedente y me decían que en el pasado había pasado algo parecido. Es que aquí, pues yo no sé si en el pasado, no sé la verdad. Pues y además que como soy de abogado de aquí de gremio, pues no, como no Ujú, estoy metido en el litigio todo el tiempo, no sé si eso haya pasado, lo averiguaría. Ahora, ujú, ¿qué puedo decirte desde el punto de vista simplemente académico? Y es, pues las 20 o 30 demandas que se interpongan, pues van a tener que, muchas de esas se van a tener que acumular, o total. todas. No sé cómo va a ser esa acumulación. Y la idea es que, pues, cada entidad y cada quien, pues, pueda presentar los argumentos lo mejor posible. Y yo sí conozco gente que en realidad está contratando firmas de abogados y abogados de mucho prestigio que están interesados en poner o que ya están trabajando en las demandas con los argumentos que son y con la carne que es. Hay que poner toda la carne en la parrilla, como dicen. Sí, totalmente de acuerdo y por eso es muy buena estas conferencias porque pues escuchamos qué piensa la Andy y eso es muy bueno, la verdad, y de tu parte, Juan, que lideras Mm. eso. Es con mucho gusto, ¿no? Nosotros pues estamos, y les cuento pues a ustedes, estamos preparando una acción que no salga de Sudamérica. Mm. Eh, Que no salga de esta charla franca que queda Ah, grabada y todo el mundo, que queda bueno, grabada, que pero queda pues grabada. en realidad eso ya, pues si fuéramos la primera demanda, esto sería algo pues súper novedoso y que uno ni siquiera puede decir, pero ya habiendo 18, pues me imagino que muy buena parte de estos argumentos que les di, que son de autoridad de nuestro equipo y de nosotros, pues esos argumentos me imagino que ya deben estar de alguna forma expuestos en algunas de esas demandas. Entonces, pues creo que muchos de nosotros vamos a repetir o a mejorar los argumentos que ya están.
La idea es que quienes puedan y quienes quieran y quienes tengan ánimo, pues en vez de poner demandas para no congestionar más el sistema judicial y dejarnos pues a los gremios y a los que estamos interesados de hacerlo, pero la idea es que quienes quieran participar de esto activamente, pues lo hagan a través de intervenciones en el Consejo de Estado, porque estos son procesos públicos. Nosotros vamos a estar muy atentos al momento en que pues, se pueda hacer las participaciones y avisarles para que ustedes con sus argumentos de 1 a 2 páginas y con sus cifras de impacto, pues puedan apoyar esas demandas de la mejor forma. Total, total. Yo creo que toca no congestionar, sino hacerlo en grupo y totalmente de acuerdo contigo, Juan. Bueno, entonces no sé si haya más dudas. No, hay un comentario que creo que va como en el mismo sentido de lo que tú has comentado y lo que nos comentó John. Entonces, nada, pues yo creo que podemos cerrar acá, agradecerte mucho a ti, Juan José, al doctor Harold, por habernos acompañado en estas charlas francas. Esperamos que no sea la última, sino la primera de muchas. Y pues por supuesto siempre a nuestros afiliados, a sus usuarios que siempre nos acompañan en